Yo desperté y me sentí mal. Porque dije, a ver, Dios me dijo, o sea, soñé con Dios y me dijo Dios que yo no, a mí nadie me va a amar. que yo tengo que enseñarlo. Lo que buscaste todos estos años no va a llegar. No, exacto. Ni búsquese porque no está. O sea, nadie te va a amar. Tú eres la que vas a enseñar cómo amar. Y yo dije, no, eso no fue un sueño con Dios. O sea, no. Y yo se lo platiqué a una amiga. Y esa amiga me dijo, yo he sabido de personas que han estado así y que es un mensaje. Y dije, no. Pero yo estaba enojada. Y ahí yo empecé a enojarme con Dios. Bueno, entonces, pasaron los años. Decido tomar las cosas diferentes, entre comillas, pero volví a hacer lo mismo, el mismo patrón. Y aquí es donde se dio. No funcionó con esa persona. Esa noche que terminé de hablar con el terapeuta, no podía dormir, estaba inquieta. Me levanté y en mi sala, yo ahí dije ya. Yo dije no, yo no te puedo explicar que si fue mi mente, no, fue como inercia, ya en automático, en el que me hinqué. Dije, no puedo, ¿dónde estás? Adiós. Uh-huh. ¿Dónde estás? Yo no puedo. Ayúdame. Me quedé dormida ahí. Y la misma emoción del sueño que había tenido hace más de 7 años. Y la misma voz, donde solo dijo, recuerda. Cuando yo me desperté ese día, me fui al trabajo con ojos de sapo, que había llorado horrible. Pero pues como usas lentes y todo eso, casi no se nota. Bueno, por seguridad. Entonces estaba en un área donde tú puedes escuchar música, lo que sea. Entonces yo decidí en ver en YouTube cómo educar como mamá soltera, cómo educar a tus adolescentes, a tus hijos adolescentes. Y me salió uno en donde es de BBVA, Crezcamos Juntos. Y me llamó la atención, dije, lo voy a escuchar. Y me gustó, dije, muy bueno, muy bueno. Entonces empecé a escuchar otro, y llegó el de Jorge Serratos, el de su historia de vida. Ese día, cuando yo llegué al trabajo, yo sabía que había personas nuevas que llegaban porque se habían esguinzado el pie, como yo, que me había esguinzado el pie, o la muñeca, o accidente. Y había llegado un muchacho que yo decía, ese muchacho se me hace conocido. A lo mejor lo vi en construcción, quién sabe, ¿no? Entonces, ese día que yo escuché lo de Jorge Serratos, yo estaba llorando. Estaba un trabajador de este lado, había 2 trabajadores atrás de mí y enfrente de mí este chico que yo decía, se me hace conocido, pero no sé de dónde. Cuando termina su historia de Jorge Serratos, yo no paraba de llorar, pero yo estaba en lo mío, seguía trabajando. Veo hacia, o sea, así normal, y enfrente de mí, ese chico, yo decía, se parece a alguien, a mi hermano, el que falleció. En ese momento, internamente hubo un llamado en el que dijo, es momento. Pero yo estaba llorando, yo estaba totalmente conectada conmigo. Esa historia que él hizo, yo dije, es que yo no soy una mala mamá, porque él habla de su mamá. Lo estoy haciendo bien, así como termina su historia, que lo estás haciendo bien. Y que en el momento en el que él habla de su padre, en el momento en el que él habla de su madre, y se da cuenta de que era perdonar, fue donde dije,
es que es perdonar. Mis papás pasaron por un duelo y yo estoy pasando por un duelo en el que mi hijo se está perdiendo y en el que no quiero que llegue a pasar. Yo decía, pues no quiero que se muera mi hijo, porque si se va a las drogas, es que no sé qué vaya a pasar, pero lo más seguro es que pues, algo puede pasar malo y morirse. Entonces toqué lo que mis papás en duelo pasaron. No en el mismo grado, pero es en la misma emoción. Cuando siento ese llamado de que es el momento, es ahora, empecé a perdonarme y empecé a hablar con mi hermano, porque sabía que esa persona se parecía a mi hermano, pero fue como un regalo para mí, en el que papá me dijo, te voy a presentar a las personas para que puedas trabajarlo. En esencia, en energía. Entonces, lo que sucedió ahí fue que yo hablé con mi hermano y dije, yo te culpé por tu muerte, porque te culpaba porque mi papá no vive, se la pasa durmiendo, medicado, se culpa, tristeza, fuma mucho. Mi mamá peleando constantemente. Yo no sé si me quiere, yo no sé si la quiero. Entonces yo lloré, que nadie se dio cuenta. Yo estaba en un momento tan vulnerable que me fui al baño y le escribí a mi mamá y le escribí a mi papá. Le dije, te amo mucho, ahora sé lo que es sentir ese duelo, pero también sé lo que es tener un niño herido, porque yo tengo una niña. Porque estaba trabajando eso con mi terapeuta, empecé a trabajarlo. Porque mi terapeuta me dijo, lo que estás haciendo, Mon, estás repitiendo un patrón. Y eso viene de mamá y papá. Entonces necesitamos ver cómo fue esa niña. ¿Quién es esa niña? Entonces de 0 a 7, de 7 a 14. Y de 7 a 14, que estaba trabajando con mi terapeuta, justo fue cuando escuché esa historia de Jorge Serratos. Y justo de 7 a 14 años fue cuando pasó lo de mi hermano. Entonces, todo se enlazó. Ahí se hizo ese trabajo interno. Ahí empecé a hacer el viaje del héroe. Ahí empecé a sanar a mi niña interior. Después de eso, un podcast conectó a otro. Un video conectó a un podcast conectó a un audiolibro. Empecé a devorar audiolibros, empecé a devorar libros. De ahí, otro podcast hablaba de un curso de semiología de la vida cotidiana, de un doctor que hablaba y parecía que me estaba jalando, así de que ven, así. Porque dije, ay, pero es que está haciendo promoción pues, de sus cursos, ¿no? Por eso me está llamando. Pero a la vez dije, no, esto ya no es casualidad. Pagué sus cursos, fueron 12 cursos, en el cual es conócete a ti mismo. Empecé a conocerme y sin abandonar ese trabajo interior. Entonces, curso 1, curso 2 hasta el 12, encontré mi vocación personal, que es madre soltera por ahora. Vocación profesional, escritora, estoy escribiendo mi libro. Y estoy forjando una futura conferencista para mamá solteras desde jóvenes como yo, o papás solteros, mujeres que igual no se viven en esa parte de sentirse en dependencia emocional, hombres también. El armar el proyecto de vida, yo escuchaba que proyecto de vida, y empezar a armar ese proyecto de vida para poder hacer un match con esa pareja. Y ya no como una dependencia, ya no como un patrón que tenía, ya no como un trauma de celos que tenía, sino que ya empecé, digamos, lo que constantemente vivía en mi oscuridad. Y cuando se empezó a alumbrar esa oscuridad, empecé a ver todas esas heridas
Esas heridas que me daban miedo, que no quería aceptar, que no quería ver. Y al verlas, sanarlas, me hizo el comprender que todos tenemos errores. Todos venimos de papá y mamá que también tienen un niño herido, una niña herida. Que no solo eso, los abuelitos también. Y no solo los abuelitos. Vienen de padres que no sabemos, que nos insertaron patrones, creencias, condicionamientos. Y el alumbrar eso, para mí fue llevar la palabra en alto con pasión, porque es ver más allá del error. Y es como dijo Jesucristo, estando en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué es Dios en tu vida? Mi papá. El papá bueno. Uh-huh. Digamos que... Y el que te corrige. Uh-huh. Digamos que mi papá es mi papá biológico, mi mamá es mi mamá biológica, pero el papá de todos, de todo, es Dios. Yo le llamo papá, porque mi niño interior está con él. Y él vive dentro de todos. Existen caminos, religiones, ideas, pero todas conducen a un mismo camino, a un mismo punto, que es aquí dentro. Si tuvieras que darle un consejo a una madre soltera, seguramente hay muchos que nos están escuchando, y yo conecto mucho con tu historia porque yo vengo de una madre soltera. Y obviamente yo siempre todo lo que he hablado y este podcast nació gracias a eso, ¿no? El contar o el querer transmitir mi historia desde hijo. Pero tú eres una madre que tiene ahora hijos adolescentes y que en un punto de tu historia dijiste: entendí lo que mi mamá sentía, a pesar de que, gracias a Dios, no perdiste a tu hijo físicamente, pero te diste cuenta que lo estabas perdiendo emocionalmente. Ahora entendiste quizá lo que ella sentía. Una parte muy pequeña. Sí. Una parte muy pequeña. ¿Qué consejo o qué, en tu experiencia, qué le dirías a una madre que quizá está pasando algo parecido? Pues mira, hay algo que aprendí que es muy bonito decir: yo no puedo aconsejar a nadie, pero sí te puedo dar un punto de vista en el cual a mí me funciona. Y si te funciona, tómalo. Y es soltarle todo a papá. Es soltárselo a Dios. Porque yo viví muchos años en un modo de supervivencia, que es en energía masculina, que es el controlar todo, el querer controlar todo, el querer que no les pase nada, y que como no quiero que les pase nada, se los digo de una manera la cual, como lo aprendí, que puede ser hiriéndolos, o puede ser un pasivo agresivo o un agresivo total. El pasivo agresivo es de que pues, no te digo nada, te ignoro y te dejo de hablar. Y probablemente mi hijo puede decir: pues no me ama, le valgo. O muy agresivo, en el que pues es lo mismo, no me ama, no me quiere, me lastima. Entonces ni por un lado ni por el otro. Lo que sí es confiar, soltar ese control. No soltar de que haga lo que quiera, no, soltar ese control. Porque para empezar, ese control lo que está haciendo es matar a una misma por dentro. Y como nos está hiriendo, lo que vamos a hacer es herir al otro, en automático. Entonces sí es entregarle todo a Dios, porque hay algo que cuando a mí me lo decía mi terapeuta, no lo entendía hasta después. Que me decía: amor, siempre, Dios, hágase tu voluntad, que es la mía. Y es total real. Y es muy difícil entrar en esa voluntad, ¿no? Sí, por el apego. Es que viene el apego.
Obviamente como mamás, como papás, como hijos, no queremos que se muera un papá, no queremos que nos corte la novia, no queremos que se mude el hijo porque ya se va a casar. Es un apego. El desapego, bien, bueno, es que yo soy muy, muy fan de libros y todo esto del conocimiento y filosofía, pero por ejemplo Carl Jung decía, no hay comienzos sin despedidas. Entonces, ahí lo que dice es que no hay comienzos sin despedidas. Y sin despedidas es tener el apego de que pues nada va a cambiar, que todo sigue intacto, pero es volver a controlar. Y ese control te lastima, y no solo a ti, lastima a tu entorno, a todos los que están contigo. ¿Crees que perdonaste y aceptaste tu historia? Sí, porque me perdone a mí. Y perdonarse a uno mismo, llega el perdón radical. Porque, te repito, cuando dijo Jesucristo, porque fíjate, yo vi la película, estaba en mi proceso de espiritualidad y fue hermoso. Bueno, es que es caótico, es hermoso y es tan... Es que, ¿cómo podría decirlo en una palabra? Es una destrucción interna, pero es hermosa. Duele muchísimo. Es mucho dolor. Pero es que es la muerte del ego. Es la muerte de ese otro yo que quiere juzgar, quiere culpar, quiere hacerse víctima y quiere decir que todos tienen la culpa y que yo no. Cuando pasa esa destrucción y esa muerte simbólica, empieza a darle voz, se le empieza a dar voz al espíritu, al alma, a la esencia, que es lo que está conectado con Dios, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, cuando yo decido ver la pasión de Cristo, tuvo muchísimo sentido. Empecé a tener sueños, empecé a tener mensajes, empecé a tocar ese misticismo experimental, en el cual ya lo que pasaba no es casualidad, es una causalidad, son mensajes. Y en esa película sale un momento en el que, aparte de que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ahí fue una revelación en el que, en mi muerte simbólica del ego, de que el ego decía, Él es culpable. Y como es culpable, ¿qué requiere? Un castigo. A Jesucristo lo castigaron. Siendo inocente. Siendo inocente. Trayendo la salvación, que es el amor incondicional. Y cuando yo vi eso, no paraba de llorar. Yo dije, Dios, o sea, yo he juzgado. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que ha sido a mí misma. A mí misma. Primero a mí. Porque, por ejemplo, cuando yo voy a juzgar a alguien, en automático ya me lo hice a mí. Porque en el libro de los 4 acuerdos dice, es tu reflejo. Son tu espejo. Y mucha gente dice, y sí hay un dicho, lo que te choca, te checa. Lo que te choca es lo que tú estás pensando de ti. Porque no es no es que sea esa persona, eres tú. Es tu proyección, es tu ego. Y cuando lo miras, tiene muchísimo valor, muchísima revelación. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El ego te ciega. Y hubo una escena en donde aparece el diablo cargando a su hijo. Mientras a Jesucristo lo están, mutilando. Y María está todos ahí destrozada. mal. Y el diablo aparece con su hijo y diciéndole, ¿dónde está tu padre? Yo aquí tengo a mi hijo. Lo interesante ahí es que ¿quién era el único que podía ver al diablo? Jesús. Totalmente. ¿Quién es el único que puede ver su sombra? Nosotros. Uh-huh. Ese es el ego. Uh-huh. Nuestra sombra es el infierno y nuestra luz es Dios. Entonces, coexistimos, pero ¿a quién? ¿En dónde vivimos? En su mayoría en la oscuridad.
Entonces tenía muchísimo sentido esa película ya para mí. Y más con el despertar espiritual, con los cursos que estuve tomando, con los libros, todo. Entonces dije, no, yo la verdad me uno a esto y empecé a escuchar un curso de milagros. Es que libro un curso de milagros en otro podcast. Es que en otro podcast, es que un libro, un curso de milagros. Dije, ok, van más de 3 veces que escucho ese libro. Acuérdate que no existen las casualidades. Estás en un misticismo experimental. Bueno, mis hijos me dicen, ¿qué quieres de Navidad? Y yo, un libro. Ay, ya tienes muchos libros. Y yo, quiero un libro. ¿Cuál? Un curso de milagros. Ok. En plenas fechas, a los 2 días llegó. Fue increíble porque mi hija me dijo, yo lo pedí y según iba a llegar casi a tu cumpleaños, en enero. Y llegó a los 2 días. Y yo, sí, yo sé por qué, yo entiendo por qué. Cuando estoy leyendo un curso de milagros, empieza a decir lo que tuve en mi sueño hace 7 años. ¿Qué fue? Los que escuchan el llamado están listos para acercarse a la filiación. La filiación se llama familia. Y los perdonados irán con sus hermanos a alumbrarlos para que se perdonen, siendo unos maestros. Y cuando leí que siendo unos maestros, que ese sueño lo había tenido hace 7 años, todo fue conectando, todo fue conectando. Y yo dije, sí, gracias. Fue donde empecé a decir sí, gracias. Todas las mañanas, gracias. Es sembrar semillas. Y ser constantemente aclarándome mentalmente, porque nuestro universo es esto, es nuestra mente, y nuestra mente está conectada con la fuente, que es con Dios, con el universo. Y para mí el universo es el corazón de Dios, en el que si yo pido y ya lo veo, es como haber lanzado una flecha directa al corazón de Dios, con tanto amor que sé que se va a dar. En el que pido por mi papá, en el que pido por mi mamá, en el que pido por mí, en el que pido por cualquier persona que esté pasando por un mal momento. Porque eso también pasa. Hay una frase que dice, esto también pasará. Y la verdad es que la vida nos regala extraordinarias lecciones con envolturas muy extrañas. Y las mejores son en esos lados de oscuridad. Te puedo decir que ya no culpo la muerte de mi hermano. Estoy en un agradecimiento en el cual obviamente mis papás no lo entienden. Yo sí, pero yo le agradezco a mi hermano. Gracias, porque esto era parte. Tenía que pasar. Uh-huh. Y lo que tenga que pasar es gracias. No es fácil trabajarte internamente siendo una mamá que sabes que no sabes si primero se va a morir un hijo o primero eres tú. El trabajar constantemente en el que somos seres humanos, pero solo estamos pasando una experiencia humana, en el que somos espíritus atravesando por experiencias humanas. Solo venimos a eso, a aprender y, por supuesto, a romper ciclos. Qué lindo lo que nos cuentas. Conecto con muchas de las cosas que dices. Creo que Dios hace todo perfecto y a veces nos demoramos en descubrirlo. Tienen que pasarnos muchas cosas para darnos cuenta. Uh-huh. Y es algo bonito de lo que quiero recalcar, que por qué decidí hacer este podcast, porque quizás si yo hubiera escuchado esto hace 5 años, hace 8 años, hace 2 años, hace el tiempo que sea, hubiera dicho, hey, esta parte me pasa lo mismo, estoy sintiendo lo mismo, me sentí así. ¿Y por qué esperar a que te suceda algo para que digas, ay, mejor hubiera optado por esto? En vez de maldecir, de enojarme,
puedo agradecer, puedo bendecir, puedo perdonar. Si estás de acuerdo, el perdón es el primer paso para que todo empiece a cambiar. Sí. Porque si no hay perdón, no, con nosotros y a los demás. Sí. Sí, porque, por ejemplo, dice un buen mentor, el super maestro de vida, que es Mario Alonso Puig, él lo dice así: el no perdonarte a ti mismo es cargar una culpa. Y esa culpa, si llega a la vergüenza, es dañino emocionalmente. Y las emociones nos enferman. Entonces, primero llega un pensamiento y de ese pensamiento activa una emoción. Y de esa emoción depende de tu actitud. Es un sentimiento. Entonces, ¿cuándo es el momento de activar ese pensamiento? Es diferente. Va a ser diferente. Sí hay de otra. En los primeros minutos de la mañana. Uh-huh. Hace unos días estaba escuchando, estoy metiéndome muchos podcasts en la cabeza, y decía, ¿qué haces distinto? ¿Cómo puedes empezar algo a ser distinto? Decía, desde lo que te levantas. En vez de agarrar el celular, da gracias y haz una pequeña oración. Demórate 1 o 2 minutos. Porque ahora lo primero que hacemos es nos levantamos y ¿quién me escribió? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Nos hemos envuelto tanto, nos hemos dejado llevar tanto por la tecnología, por la adicción a las redes, que nos hemos olvidado de esta conexión con Dios. Pero bueno, si es que tuvieras y pudieras regresar en el tiempo y hablar con esa niña de entre 12 y 14 años, que fue donde tu vida cambió, sabiendo todo lo que hoy sabes, ¿qué le dirías? ¡Wow! Para empezar la abrazaría. Le daría un abrazo en donde, de verdad, con ese abrazo le diría al oído: va a haber cosas muy fuertes, terribles, pero te prometo que Dios no nos va a soltar. Tú te vas a soltar. Tú vas a poner muros, pero Él no se va a rendir. Él no... Mira, tú puedes evitar que brille ante ti, levantando el muro que tú quieras, pero no puedes evitar que atraviese esa luz hacia ti. Eso es lo que le diría, con un abrazo muy, muy fuerte. Qué bonito. Bueno, cambiemos del mod. Ahora el poder soltar y decir esto sin quebrarse de la manera que uno quisiera, te hace dar cuenta de que valió la pena. Sí. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo estás ahora? Vivo trabajando internamente para vivir en paz interna. Hay veces que sí llega... Es constante trabajo. Hay veces que llegan noches oscuras, pero es sentarme a escucharlas. Ya no es de... le voy a hablar a una amiga. Es que no me siento bien. Hola, ¿cómo estás? Y dime. No, o sea, es que es un trabajo. Es tomarlo en serio. Fue un compromiso conmigo misma en el cual yo dije, lo voy a hacer. Me siento plena. He tocado cuando medito, ya no es ahora de que necesito un momento de total silencio. No. Ya sé lo que es la presencia. Ahorita en este momento es de total presencia. No es de que estoy aquí, pero mi mente está en otro lado. No, es total y plena presencia. ¿Ya lograste conectar tu mente con tu espíritu? En eso trabajo. Qué bueno, qué bonito.
Bueno, para terminar, como el podcast dice, es aprende, emprende, viaja. Quiero que me des la primera definición que se te venga a la cabeza con aprender. Aprender. ¿Qué, si es que podrías decirle a alguien qué debería aprender, qué sería lo que debe aprender? A conocerse uno mismo. A conocerte a ti mismo. Eso es un camino de aprendizaje constante toda la vida. Es un eterno aprendiz. Es un diario aprendes. Pero es fabuloso. La palabra emprende no solo quiere decir de que tienes un negocio, sino de que estás arrancando algo. Si es que tuvieras que decir que emprenda, que tome acción, ¿en qué sería? Creer en uno mismo. Creer en uno mismo, en ese emprendimiento del... es que yo hablo de semillas porque eso es lo que es en mi llamado. Entonces mi llamado fue que es enseñar lo que es el amor, el miedo, todo eso. Y es sembrar semillas de amor incondicional. Entonces, el emprender es creer en ti sembrando esa semilla. Porque el fruto es como cuando ese emprendimiento está en vuelo automático, de que ya te está dando ese emprendimiento. Entonces, cuando se siembra una semilla de creer en ti, los frutos son extraordinarios. Aprende a conocerte, cree en ti. Y si tuvieras que viajar, ¿a dónde te gustaría viajar? Pues la verdad es que hace tiempo estaba con que yo en mi mood de la espiritualidad en el pasado para seguir aprendiendo. Pero era quedarme ahí, ya no había más que trabajar. Entonces me encanta viajar en mi presente, en mi aquí y mi ahora. Y viajar, obviamente, sí, me gustaría ir a África, me gustaría ir a Zanzíbar, me gustaría ir a lugares en donde puedo ver que, por ejemplo, en África están súper conectados con la espiritualidad. En el que ellos no lo saben, lo llaman de otra manera. Pero es el verificar que todos los caminos, todas las religiones, todas las ideologías conducen a un mismo punto, que es el amor.